Bien, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica del curso de Historia para este ciclo 2025-1. En esta sesión de consulta tenemos el desarrollo de contenidos del temario de Historia Universal que corresponden a las culturas de Grecia y Roma en la Edad Antigua. Antes de empezar con el repaso y a la espera de que los estudiantes se conecten, vamos a revisar los chats para ver si hay alguna pregunta que haya sido dejada por los estudiantes en estos últimos días u horas. Bien, en el chat encontramos una pregunta que nos plantea, Luciana, ¿qué tal estás? ¿Tienes alguna pregunta sobre el desarrollo del curso? Buenas. ¿Qué tal? Este, A ver, anda buscando mientras yo voy respondiendo una pregunta que han dejado en el chat en alguna otra oportunidad, y es una pregunta sobre el regalismo. El regalismo es una doctrina, una posición política, ideológica que surge entre el siglo XVI, XVII y XVIII, ya en la Edad Moderna, que plantea que la autoridad del rey es la máxima autoridad y que está por encima de la Iglesia Católica, ¿no? Por el resto de autoridades, incluso por encima de la Iglesia. O sea, el rey como máxima autoridad en la tierra. Ni siquiera la Iglesia eh, ¿no? compite o tiene posibilidades de superar a su poder e influencia. Y esta doctrina fue muy fuerte en la formación de las monarquías europeas y sobre todo en la época del absolutismo. ¿Ya? Esa era la pregunta que te habían dejado en el chat. Ahora, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué dudas tienes? Cualquier cosa que tengas ahí para resolverla. ¿Alguna consulta? ok. Dime. Dime. ¿Podría resolver las preguntas Por supuesto, claro que sí. del Vamos ejercicio de clase, por favor? de de la semana 5. Sí, por favor. Claro que sí. Vamos entonces a resolverlas. Son 5 ejercicios, 5 preguntas para la semana 5. La primera pregunta se centra en Grecia, en la temática de Grecia y las características propias de la época arcaica, ¿no? Estamos hablando de la etapa de los pueblos helénicos en Grecia, y en esa etapa se produce, por ejemplo, una edad oscura, una segunda que es la edad arcaica, y esa edad arcaica tiene una serie de características, eh, como son la formación de las polis, la expansión de Grecia en el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo, ¿sí? Todas las costas del Egeo, el Mar Negro, eh, colonias en el sur de Italia, y también se producen varias reformas organizativas, institucionales, legislativas incluso, ¿ya? Y surge, por supuesto, las polis o ciudades-estado, ¿ya? Y entonces te plantea cuál es lo correcto aquí. Lo correcto es que, por ejemplo, las polis comprenden tanto el espacio urbano como el espacio rural, ¿ya? O sea, son pequeñas ciudades-estado, pero que tienen dominio de zonas rurales de donde extraen los recursos agropecuarios para su sostenimiento e incluso para el comercio. Ahora, en estas ciudades, los emplazamientos, por ejemplo, en el caso de Atenas o el caso de Esparta, estas ciudades buscan tener también el acceso a un lugar protegido. O sea, la ciudad está cerca o rodeando o al costado de una montaña que se convierte en una especie de fortificación natural para proteger a los pueblos en caso de invasiones. Y ahí, ¿no? Y a estas montañas, a estas fortificaciones les llaman acrópolis. Entonces, Atenas tiene su acrópolis, Pardo tiene su acrópolis, por ejemplo.
Y otra característica también importante de estos pueblos es que en la época arcaica todos estos pueblos comparten elementos culturales comunes, idioma, religión, costumbres, ¿no? Prácticas políticas, las Olimpiadas, por ejemplo. Y al mismo tiempo, muchos están organizados en estas redes de comercio llamadas ligas. Entonces, en este caso, la alternativa uno, 2 y 3 son las correctas. Y en la 4 no, pues porque las principales polis, las principales ciudades-estado que se forman son Atenas y Esparta. Y ojo, cuando se dice polis, es una forma de organización en la que el gobierno se sostiene en asambleas de los ciudadanos. ¿Ya? Esa es la particularidad de las ciudades de Grecia a partir de la época arcaica, ¿no? Las polis. Y estas polis en la época clásica se vuelven, ¿no? Comienzan a tener la práctica del ejercicio de la democracia. La segunda pregunta también toma temas de Grecia, una pregunta típica de verdadero y falso, y nos plantea, ¿no? Un tema interesante. En el siglo V a.C. se inició el periodo clásico de la historia griega, caracterizado por el desarrollo de las artes, las ciencias, la vida política y la prosperidad económica. En esta etapa, Esparta y Atenas se disputaron la hegemonía sobre el mundo griego y se representaron arquetipos de gobierno y sociedades diferentes. Sus características, las características en este caso de Esparta son, ¿cuáles son? Vamos a verlas. ¿Fue fundada por los dorios? Sí, es una, ¿no? Esparta es una ciudad que tiene origen en la invasión de los pueblos dorios. A los extranjeros, ¿ya? Les llaman periecos. Metecos es el término para los extranjeros que usan los atenienses, ¿ya? Ahora, Esparta es un sistema su sistema de gobierno se basa en una educación militarizada, ¿ya? Y la Gerusia es una asamblea que se encarga de dictar o modificar las leyes, ¿ya? Esto es importante para los espartanos. Así que la respuesta de la pregunta 2 es la E. La tercera pregunta también tiene que ver con Grecia y específicamente nos plantea establecer un orden cronológico de sucesos de las guerras médicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es primero acá? El levantamiento de la polis de Mileto, que se rebela contra el dominio persa saqueando la ciudad de Sardes. Esto es lo primero. Esto fue la causa por la que los persas acusan a los atenienses de apoyar a los milesios, y eso es verdad. Mileto hace esto con apoyo de los atenienses. De ahí que viene. Los persas entran en guerra contra los atenienses, intentan desembarcar cerca de Atenas y se produce la batalla de Maratón, en la que el jefe ateniense, Milciades, ¿ya? Eh, dirige ¿no? la batalla contra los persas y los vence. Maratón es una llanura eh, y los persas intentan desembarcar ahí y son rechazados por los atenienses. Luego, en la Segunda Guerra de la Segunda Guerra Médica, se produce la batalla de las Termópilas. ¿Ya? Originalmente algunas fuentes hablan de unos 15.000 soldados de la Liga del Peloponeso, en la que incluso están ahí los espartanos, y los jefes militares, al ver que es un gran desembarco de tropas persas, deciden retirar al ejército y dejar, en este caso, un grupo de guerreros a defender la retirada. Y esos son los 300, bajo el mando del rey de Esparta, Leónidas. ¿Ya? Y el siguiente suceso es
La Tercera Guerra Médica termina con la derrota de las tropas persas en la batalla de Eurimedonte. Y después de Eurimedonte, los persas se ven forzados a firmar el Tratado de Paz de Calias, por el cual las tropas y las posesiones de los persas en el Egeo serán devueltas a los griegos. ¿Ya? Los persas ya no van a poder negociar, comerciar y navegar en la zona del Egeo. Entonces la respuesta es la C. La cuarta pregunta es sobre Roma y que nos plantea una pregunta de pareamiento, específicamente sobre las magistraturas o cargos públicos de la República Romana, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son. ¿Qué hacen los cónsules? Los cónsules son los que dirigen a los ejércitos. Esa es su principal tarea. Los pretores, ¿qué hacen? Los pretores son los que administran justicia, diríamos ahora los jueces. Los cuestores, ¿ya? ¿Qué hacen los cuestores? Esto es importante. Los cuestores son los que supervisan las finanzas, se dedican al cobro de impuestos, tienen esas tareas de carácter económico financiero. ¿Y qué hacen los tribunos? Los tribunos pueden hablar en nombre de la población, vetando las leyes, objetando el cumplimiento, ¿no? La práctica, la existencia de algunas leyes que podrían ser injustamente aplicadas. Entonces, estas son las características. Aquí la respuesta sería la D. Y la 5 también nos habla de Roma, ¿ya? Específicamente de un tema de la República. ¿Ya? Nos plantea este problema. La República es la etapa en la que el Estado romano se expandió territorialmente a través de las conquistas militares. Este proceso de expansión se distingue en tres fases: la conquista de Italia, el dominio del Mediterráneo occidental y la conquista del Mediterráneo oriental, las tres fases. Este proceso trajo diversas consecuencias en un sistema económico, político y social. A continuación, identifica las consecuencias económicas, ¿no?, del crecimiento territorial de la República Romana. Consecuencias, escucha, económicas, nada más. ¿Aumentó el costo de vida por el alza de los impuestos? Claro que sí. Los patricios, los nobles, los terratenientes acumularon muchas propiedades, claro que sí. Y las otras dos cosas no son económicas, si te das cuenta, porque nos hablan de las figuras militares y nos hablan de las conquistas. Eso no es económico, así que aquí la respuesta es la A. ¿Está claro, Luciana? Sí, está claro. No, si tienes alguna duda, dime, para poder Que, que es un tema como que muy extenso, tiene mucha información. Claro que sí. Hay que leer. Ah, La separata tiene bastante. Esta separata es bien pesada, bien cargada. ¿podría hacer un resumen de la clase de Grecia y Roma, por favor? Pero si ya la has hecho, pues. ¿Has ¿Qué? hecho la clase o no has hecho la clase? Sí, sí, sí. Por eso, entonces, en lugar de que te haga un resumen, tú ubica en la separata qué cosa es lo que no entiendes. Qué cosa es lo que te parece difícil, conceptos raros. Eso es más fácil, porque si yo vuelvo a hacer la clase y hay conceptos que siguen estando difíciles, igual no te va a aclarar nada. A ver, revisa la separata así con calma y me dices qué temas. Porque el primer tema que se plantea acá es el de Grecia, ¿no? Yo aquí tengo una especie de resumen aquí en las diapositivas, si las puedes ver. Ya. Fíjate bien. ¿Qué hemos aprendido de Grecia? Un montón de cosas, ¿sí? Y vamos a hablar esta semana de los fundamentos de la civilización occidental, ¿sí? La cultura clásica
que también se le dice greco-romana o greco-latina, la cultura cristiana, que aparece en la época imperial de Roma, y la cultura germánica, o sea, los germanos, que son los que comienzan la invasión de Roma en la etapa final del Imperio Romano, que es la etapa del Bajo Imperio. ¿Ya? ¿Qué hemos Ya. aprendido de Grecia? Varias cosas, fíjate bien. Los grandes aportes de los griegos. Acá está todo claro. A ver, ¿alguna cosa que no entiendas de estos términos? Democracia, filosofía, lógica, estética, los géneros literarios, la dramaturgia, oratoria, los juegos panhelénicos, ¿Qué son los juegos panhelénicos? las Olimpiadas. Las Ah, ya. Olimpiadas. ¿Ya? Dramaturgia es el teatro, ¿no? El método científico que creado por los filósofos griegos, desde Sócrates, Platón, ¿no? Aristóteles. Y cuando hablamos de Grecia hablamos, ¿no?, de una cultura que, ¿no?, que surge, esta es la península de los Balcanes, lo que estoy ahí, ¿no?, marcando. Y Grecia está al sur de la península de los Balcanes, ¿ya? Y se divide en estos sectores. Le llaman Grecia continental, luego todas estas islas, la Grecia insular, luego Jonia, que es toda esta parte de Asia Menor, Jonia, y luego la Magna Grecia, que es la zona del sur de Italia, que la controlan los griegos. Y después, ya en la época clásica, los griegos controlan una gran red comercial y tienen colonias en España, Francia, el norte de África y en la cuenca del Mar Negro, que es todo esto. ¿Ya? Ahora, Ya. cuando hablamos de Grecia, hay dos grandes etapas. Dos grandes etapas. ¿Ya? La etapa de las civilizaciones egeas y la etapa de las civilizaciones helénicas. Y cuando se habla de las egeas, también en muchos libros les ponen prehelénicas. Prehelénicas o egeas. Estas son las civilizaciones originarias que surgen sobre todo en la isla de Creta, las más antiguas en la isla de Creta, corresponden a la edad de bronce y a nivel de religioso, sus dioses son los titanes, ¿ya? Y su población originaria, a su población originaria, ellos mismos les dicen pelasgos. ¿Está claro? Ahora, Sí. esta civilización egea tiene dos periodos. El primero es el cretense, que es básicamente estas ciudades, estado, unidas por una gran red de comercio internacional, que no tienen murallas y que sus gobernantes son estos grandes comerciantes. Por eso su forma de gobierno es talasocracia, que significa, eh, ¿no?, que el gobierno de los comerciantes. Ahora, el sitio arqueológico más importante, la ciudad más importante es Knossos. Ahora, a la época cretense también se le dice minoica, porque se hace referencia ¿a quién? A Minos y al mito de Minos. ¿Quién es Minos? Minos, el rey de Knossos, ¿ya? Minos, el rey de Knossos, que era un gobernante malo, que los dioses lo castigan y tiene un hijo monstruo, el Minotauro. No sé si has escuchado de ese mito. Sí, sí lo ¿Ya? escuché. Ahora, las ciudades no tienen muralla porque como están integradas a una gran red de comercio, entonces eso les da ciertos niveles de estabilidad y de paz, lo que duró varios siglos, ¿ya? Esta etapa, la etapa cretense, termina cuando empieza la invasión de los pueblos indoeuropeos. Estas invasiones se dan por oleadas y la primera oleada es de las tribus aqueas, ¿ya? Ya.
Ahora, durante toda la etapa micénica siguen las invasiones de más pueblos indoeuropeos como los dorios, los jonios y los eolios. Y la época micénica, ahí sí las cosas cambian porque las ciudades tienen murallas, ¿ya? La ciudad de los aqueos más importante es Micenas, ¿ya? A esta etapa también le dicen etapa micénica, etapa aquea, y en algunos libros también le ponen cretomicénica. Esta etapa termina con la caída de la ciudad de Troya, ¿ya? Troya es la última ciudad de los pueblos egeos o pelasgos que, que soporta la invasión de los pueblos indoeuropeos, ¿ya? Troya es muy importante porque controla los recursos de la cuenca del Mar Negro, que es una zona muy rica en recursos, cereales, ¿no? Trigo, cebada, madera, minerales. Es muy importante esa zona y de ahí salen muchos recursos que abastecen la economía de esa época, ¿no? Y las redes de comercio. Entonces, eh, hay un relato, una especie de poema épico que nos narra la última etapa de la última guerra entre griegos y troyanos. A ver, ¿cuál es ese libro? A ver, ¿cómo se llama ese libro? Am, la Ilíada. La Ilíada, así es. ¿Ya? La Ilíada. Entonces cae Troya y todo este espacio geográfico del Egeo será controlado por los pueblos indoeuropeos que se la pasan durante la Edad Oscura, más o menos 250 años, peleándose entre sí. ¿Ya? Ahora, como te dije antes, la época helena o helénica es la edad de hierro, ¿ya? Y el hierro es llevado por los dorios a esta zona del Mediterráneo, ¿ya? Ahora, estos pueblos están en permanente guerra, pero mantienen unidad idiomática, tienen el mismo idioma, tienen a los mismos dioses, los dioses del panteón olímpico, ¿ya? Con Zeus a la cabeza, tienen las mismas costumbres, ¿ya? Se comienzan a agrupar en grandes redes de comercio llamadas ligas, y las ligas de comercio más importantes las lideran las ciudades más importantes, ¿no? La Liga del Peloponeso, que la dirige Esparta, y la Liga Ática, que la dirige Atenas, ¿ya? ¿Y estas ligas qué hacen? Comienzan a colonizar territorios, y en lugar de pelearse entre los griegos, comienzan a conquistar territorios y a colonizar territorios para ¿no? hacer crecer su economía. Ahora, para no perder sus costumbres guerreras, los griegos comienzan a practicar estos juegos, ¿ya? Que le llamamos olimpiadas o juegos panhelénicos. ¿Y qué se practica en las olimpiadas? El atletismo, ¿ya? Que serían, el atletismo son las artes marciales, la preparación física y militar de los griegos. Es decir, en lugar de matarse entre ellos, compiten por saber quién es el mejor en distintas disciplinas, ¿no? Correr, saltar, pelear con los puños, pelear con armas, lanzar objetos, cabalgar, luchar, por ejemplo, ¿no? Todo eso comienza a ser ordenado, organizado por los sacerdotes de los santuarios de Olimpia a partir de los relatos de estos trabajos que hace este titán Atlas. Atlas fue un titán que los titanes fueron derrotados por los dioses olímpicos y el titán Atlas termina siendo una especie
sicario, asesino a sueldo de los dioses olímpicos y de sus reyes. Y él hace una serie de trabajos, ¿no? Y esos trabajos dieron lugar a que los sacerdotes de Olimpia organizaran estas y reglamentaran estos deportes que ahora llamamos atletismo, ¿no? Y cada polis griega eh, organiza sus selecciones y participan en las Olimpiadas. Así era y así se mantenían siempre preparación física y militar para la guerra, ¿no? Es muy, muy inteligente ese sistema. Ahora, eh, la siguiente etapa es la etapa clásica, que es la etapa de máximo esplendor, donde hay dos polis. Ah, me había olvidado. En la época arcaica se forman las polis. ¿Qué cosa es el sistema de polis? Las polis es una ciudad, pero que está organizada a través de asambleas. O sea, el sistema de la polis significa que hay asambleas que deciden los asuntos políticos, económicos de la ciudad, ¿ya? No hay un gobernante único ni una élite gobernante. Es una asamblea de ciudadanos que elige los representantes, elabora y establece las leyes, debate sobre qué hacer, sobre ir a la guerra, cosas así. Y en la época clásica, este sistema de la politeia o república democrática se difunde en toda Grecia, ¿ya? Y en la época clásica también se dan grandes guerras, como las guerras médicas contra los persas, griegos contra persas, y las guerras del Peloponeso, que son las guerras entre las polis griegas, ya por un lado Esparta y por otro lado Atenas, y con sus respectivos aliados, ¿ya? Y el último periodo será el helenístico. El término helenístico hace referencia a la expansión de la cultura griega fuera de Grecia. Por ejemplo, los macedonios que no son griegos, que van a adoptar la cultura griega y van a iniciar una fase de conquistas lideradas por su rey Alejandro el Grande o Alejandro Magno, y van a difundir la cultura griega en el Oriente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mm, Revisa la separata este, porque hay bastante información, us- ¿no? usted dice de que la cultura griega se expandió, ¿no? Y que la cultura griega creo que empezó a traer su cultura, ¿no? La cultura griega se expande con las conquistas que hace Alejandro. Ya. Y la cultura helenística. Esa es la época helenística. La época helenística es cuando la cultura griega se expande fuera de la zona del Egeo. Y esa expansión se da con las conquistas que dirige y lidera Alejandro Magno, rey de Macedonia. La cultura helenística se expande, pero afuera. Espérate. Es época helenística. Época helenística. Es cultura griega o cultura helena. ¿Ya? ¿Está Ya. claro? En la época helenística se expande lo griego. ¿Dónde? En Medio Oriente, Asia Menor, Mesopotamia, Egipto. ¿Y qué se expande? Puedes ver la arquitectura, la escultura, la filosofía, elementos de la ciencia, en varias partes, ¿no? Por ejemplo, hay la ciudad en Egipto hay una ciudad que se llama Alejandría, construido al estilo arquitectónico griego, ¿ya? Y así hay un montón de influencias de los griegos fuera de Grecia. Pero ¿cómo llegó esa influencia fuera de Grecia? A través de las conquistas que hizo Alejandro Magno, ¿ya? Ya, entendí. Entendí, profesor, gracias. No, qué ocurrencia. A ver,
Entonces, ¿cuáles son las dos polis importantes? Atenas, ¿no? Que es una ciudad-estado de origen jonio, ¿ya? Y que es la principal potencia naval y comercial de Grecia. Ellos han ido pasando por una serie de etapas históricas de su gobierno: monarquía, un rey; aristocracia, el gobierno de los nobles; timocracia, el gobierno de los ricos. En términos técnicos es el gobierno de los mejores, ¿ya? Pero esos mejores terminan siendo los ricos. La tiranía, o sea, las asambleas eligen a un gobernante para que gobierne de manera, ¿no?, como se dice, tiránica. Y luego la democracia, donde las asambleas son las que gobiernan, ¿ya? Y durante la etapa democrática, en la época clásica, los cargos públicos duran solo un año en Atenas. Un año nada más. Y a cada rato están eligiendo, cambiando, eligiendo, cambiando. Y los atenienses se dedican mucho a la actividad política porque son un pueblo de la edad de hierro, y quien trabaja, ¿no? Quienes hacen los trabajos duros son los esclavos. ¿Ya? Y aquí tenemos el modelo de organización social. Los atenienses son los hombres libres que tienen plenos derechos políticos. Los extranjeros tienen libertad, pueden comprar, vender, pagar impuestos, pero no tienen derechos ciudadanos. Esa es la diferencia. A nivel del gobierno, el jefe de gobierno se le dice arconte, que es elegido, ¿ya? El tribunal de Eliastas es el que vigila, es lo que ahora llamaríamos el Poder Judicial, y las asambleas, ¿no?, son dos: una que elabora las leyes, la otra que debate y aprueba las leyes y elige a los funcionarios públicos para que hagan cumplir las leyes. La otra polis importante es Esparta, ¿no?, que es una ciudad de origen dorio, y fue la máxima potencia militar de Grecia. Ahora, tiene una economía agropecuaria porque controlan las grandes extensiones de producción agrícola del sur de Italia, que genera mucha riqueza y obviamente la alimentación básica para toda Grecia, ¿ya? A nivel social, los homonois significa, si lo traduces del griego, sería hombre libre, y ellos son los ciudadanos que se encargan de todo, ¿no?, de la organización del gobierno y de la defensa militar del Estado. Los periecos son los extranjeros y los ilotas son los esclavos, ya que hay una peculiaridad. En Atenas los esclavos son propiedad privada, son un negocio privado. En Esparta los esclavos son del Estado, son un monopolio del Estado. Y el Estado espartano los puede vender, alquilar, prestar, regalar incluso, ¿ya? El gobierno de Esparta gana mucho dinero con el negocio de los esclavos. A nivel político, las asambleas eligen a los gobernantes, y los máximos gobernantes se les llaman reyes, y son dos: uno que se encarga de los asuntos militares exteriores a la ciudad, y el otro que se encarga de los asuntos religiosos y del interior de la ciudad. Pero estos reyes son elegidos por asamblea para periodo vitalicio, es decir, hasta que se mueran o hasta que los saquen, ¿no? Pueden sacarlos, puede haber algún proceso y los destituyen. Estos gobernantes y todos los funcionarios son fiscalizados por los éforos, ¿ya? Y además están las asambleas de representación, una que crea las leyes y las modifica, que es la gerucia, y la otra que las aprueba y que genera ese debate, que es la apela. Estos sistemas, tanto
como el de Atenas, como el de Esparta, son sistemas que se basan en la división del poder para evitar la tiranía. ¿Qué es la tiranía? La concentración del poder. ¿Está claro? Ahora, ¿hasta acá alguna pregunta? Fíjate porque hay bastante información. Si no, ya nos vamos a las guerras médicas. Sería bueno que le des una captura porque ahí están hasta las fechas y hay preguntas que a veces están haciendo ya varias veces, varias evaluaciones y prácticas, preguntas de orden cronológico. Y a veces en la separata no ponen todas las fechas como para saber qué fue antes, qué fue después, ¿no? Entonces ahí captura para que tengas eso claro. Me preguntaba qué significaba la timocracia. Ya es un sistema político, ¿no? Es un sistema político que se caracteriza por el gobierno de quién. Se supone que es el gobierno de los más preparados, ¿no? De los mejores, ¿eh? Se supone, ¿ya? Eh, pero a veces no era así, a veces no era así, ¿no? Al final termina siendo el gobierno de los más ricos, el gobierno de los que tienen un mayor nivel económico, los que tienen más propiedades, más renta. Esa es la democracia. Entonces se traduciría como el gobierno de los mejores, ¿ya? Pero en la práctica es el gobierno de los ricos, ¿ya? A diferencia de aristocracia, porque aristocracia es el gobierno de quién? De los nobles. ¿Y quiénes son los nobles? Los descendientes de esos héroes. A ver, ¿te acuerdas de la Ilíada? Ya, todos los nobles son descendientes de los héroes de la Ilíada. ¿Está claro? Sí. Y los reyes de las ciudades griegas al inicio, en la época sobre todo oscura, y algunos reyes que quedan en la época arcaica, estos reyes son descendientes de los reyes que aparecen en la Ilíada. ¿Ya? Ya. A ver, fíjate que hay un montón de datos, mientras yo voy a traerme algo para tomar, porque tenía aquí un vasito con agua y ya se acabó. Espérame un par de minutos. Pero anda buscando, a ver qué cosa falta, para luego ya hablar de las guerras médicas y de las guerras del Peloponeso, ¿no? Ya está. Luciana, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a hablar de las guerras médicas. Puedes prender tu micrófono, ¿ah? Normal. Por el momento yo sí entiendo. Ya. Entonces, las guerras Es, médicas, mm, medos son los persas, ¿ya? Dime. ya. Yo me preguntaba sobre la Atenas, la organización social. A ver, ¿A qué se regreso. refiere, a qué se refiere del estatal y la privada de los esclavos?
O sea, hay esclavos del Estado, ¿ya? Que hacen, por ejemplo, obras públicas para el Estado. ¿Ya? Por ejemplo, los cuarteles, los puertos, carreteras, fortificaciones, que son del Estado. Pero también hay esclavos privados, ¿ya? Esclavos privados que se dedican a distintas tareas para los dueños, los propietarios. O sea, y creo que en una clase lo comenté, no sé si te dijo tu profesor, en la Edad de Hierro los esclavos son propiedad privada. O sea que los pueblos, las culturas de la Edad de Hierro, quienes hacen las tareas manuales, en las haciendas, en las chacras, en las minas, en las construcciones, son esclavos. Y de- a lo largo de la historia, las obras pueden ser privadas, mi hacienda, mi casa, propiedad privada, pero también pueden ser propiedad pública, ¿sí? Un colegio, un templo, una carretera, un cuartel. Eso lo hace, ¿eso de quién es? Eso es del Estado, no es privado, ¿sí? Habrá colegios Sí, privados, por supuesto, ¿no? Pero lo normal es que que eso sea del Estado, ¿no? ¿Está claro? sí, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Esperen. Dime nomás cualquier duda que tengas. La cosa es que quede bien claro todo para que no tengan, después no queden interrogantes sueltos. Ya. Este, ¿A qué se refiere con la diarquía? Dos reyes. Di dos reyes. Los reyes. Así es. ¿Y a qué se refiere que tenían carácter vitalicio? O sea que los eligen hasta que se mueran. Vitalicio es vida, por toda su vida. Está ahí. Mm, sí, entiendo. ¿Ya? ¿Qué más? No, no tengo preguntas. No tengo. Eh, Ya. Entonces, vamos a las guerras. A ver, tú tienes ahí la separata a la mano, revisa a ver sobre las guerras médicas. A ver, ¿qué cosa no está claro? Dime.
¿Qué se podría explicar sobre el siglo de Periques? Ya. A ver, vamos entonces, para entender eso hay que hablar de las guerras médicas, ¿ya? Ya. Guerras médicas o guerras pérsicas, como dicen las separadas, ¿ya? Causas, la expansión de los persas, ¿ya? Y los persas terminan conquistando esta parte de Grecia que es Jonia, ¿ya? Ya. La conquistan y en Mileto, que está acá, los milesios organizan una rebelión y saquean la ciudad persa de Sardes. En Sardes, los persas habían hecho una ciudad y una fortificación, y eso es atacado por los milesios con apoyo de los atenienses. Es por eso que los persas entran en guerra contra Atenas y su liga. Antes de entrar en guerra, los persas hacen un tratado de paz con los espartanos, ¿ya? Ahora, los persas atacan Grecia e intentan desembarcar en la zona de Maratón y los atenienses los rechazan, ¿no? Ganando la batalla de Maratón, que fue una terrible derrota para los persas. El rey Darío queda herido y después muere, ¿no? Después de esa batalla. 10 años después, la venganza. El hijo de Darío, Jerjes, organiza un enorme ejército y intenta atacar Grecia por varios lugares, varios frentes. Si ves en el mapa, el primer frente es el que termina en la batalla de las Termópilas, ¿ya? En las Termópilas participan las fuerzas, más o menos se calcula que son algo de 15.000 soldados de la Liga del Peloponeso, liderados por el rey Leónidas de Esparta. Ahora, cuando Leónidas se da cuenta que son un montón de soldados los que vienen, Leónidas sabe que van a perder, así que organiza la retirada. Y las tropas se retiran y da la orden de que se unan con los atenienses. Y él, con 300 soldados espartanos, se quedan a defender la retirada. Esa es la batalla de las Termópilas. Al mismo tiempo, otro ejército de los persas ataca a Atenas, ¿ya? Pero la población, y termina destruyendo Atenas, pero la población ateniense se salva de la destrucción refugiándose en la zona de, ¿no?, la Acrópolis. ¿No?, lo que dije al inicio, en cada ciudad estratégicamente los griegos construyen sus ciudades y cerca de sus grandes ciudades hay una montaña fortificada que es lo que le llaman Acrópolis, ¿no? Y ahí se salvaron los griegos, los atenienses. Ahora, paralelamente a esas dos batallas, se produce la batalla naval de Salamina. Ahí ganan los griegos. Ahí ganan los griegos, la flota persa es destruida y las tropas persas en tierra son derrotadas en Micala primero y meses después, primero en Platea y meses después en la batalla de Micala, ¿ya? Y con eso termina la Segunda Guerra Médica. Los griegos se unen todos y forman la Liga de Delos y atacan, ¿no? Se inicia la Tercera Guerra Médica atacando las posiciones de los persas en Jonia y en las islas del Egeo. Los derrotan y los terminan botando a los persas de estos territorios. Ahora, esto genera la gran potencia vencedora es Atenas. Y en Atenas hay un líder, un político, que llega a ser arconte, que es Pericles. Pericles va a gobernar Atenas 31 años aproximadamente y es elegido todos los años. Lo religen, lo religen, lo religen. ¿Y por qué lo religen? Porque hace varios cambios, ¿ya?
Un primer cambio es, como la ciudad ha sido destruida, y había un requisito para ser ciudadano ateniense, tener propiedad en Atenas. Y como todos han perdido sus casas porque han sido destruidas, Pericles cambia esa norma y de tener más o menos 20.000 ciudadanos, Atenas pasa a tener 200.000, ¿ya? Y Pericles comienza a usar el dinero de la Liga de Delos para hacer obras públicas, ¿no? Como ahora llamamos unidades vecinales, parques, monumentos, templos. En la parte más alta de la Acrópolis hace el Partenón, que es un enorme templo a la diosa Atenea, donde en el centro de ese templo hay una estatua de oro gigante de la diosa Atenea. Contrata a los más importantes artistas, decoradores, diseñadores para embellecer la ciudad de Atenas, como ahí está el gran escultor y diseñador Mirón, que hizo varias esculturas. Entonces, y gasta el dinero, invierte, y gracias a eso lo religen, lo religen. Pericles será muy criticado por, a ver, Tucídides, por ejemplo, o Platón, y van a decir que Pericles corrompió la democracia por el populismo, ¿no? Por dar estas, para hacer estas obras, eh, ¿no? Más o menos a cambio de, ¿sí? Voten por mí que yo voy a hacer no algo bueno por la patria, sino por los votantes. Y años después Aristóteles, en su libro La política, va a decir que la democracia se puede corromper con esto de las obras populares, ¿no? Y ojo, esto es hasta ahora, ¿no? Hay candidatos que regalan cosas, que prometen cosas inmediatas, ¿ya? Este, y ese es un problema del sistema democrático. Y eso desde esa época hasta ahora se mantiene este interrogante, este problema. Ahora, Atenas se convierte en un gran centro cultural, educativo, económico, ya, e incluso Pericles dice que quiere convertir a Atenas en una ciudad más hermosa que Babilonia. El pata está obsesionado con esas cosas. Y yo diría que no está mal, pues, ¿no? No está mal que quiera engrandecer su ciudad. El problema es que lo hace, ¿no? Platón dice, no lo hace de corazón, lo hace con el interés. ¿Qué interés? El interés de ganar las próximas elecciones, ¿no? Y eso también lo dice Tucídides. Y si te acuerdas al inicio, en la semana 1, los dos primeros historiadores, Heródoto de Licarnaso, escribe su libro sobre las guerras médicas. Su libro se llama Historia. ¿Y de qué trata? De las guerras médicas. Y el segundo gran historiador es Tucídides. Y su libro se llama Historia de la Guerra del Peloponeso. Y Tucídides dice que el crecimiento de Atenas, ¿ya? Ese gran gasto, esa gran inversión, va a provocar recelo y conflicto con Esparta. Y esa es la causa de qué? De la siguiente guerra. ¿Cuál es la siguiente guerra? La guerra del Peloponeso. ¿Ya? ¿Está claro lo del siglo de Pericles? Entonces, el siglo de Pericles, la gente lo reelegía Lo porque rele- él hacía obras públicas después de Así es. la destrucción. Así es. Grandes obras públicas y el embellecimiento de la ciudad, ¿no? Aunque yo no veo tanto el problema si es que él está haciendo la acción, porque en la actualidad solamente la gente, los candidatos como que proponen algo y ya cuando están en, ya están elegidos no hacen nada. Ah, eso es cierto. Ahora, por eso tiene detractores, ¿no? Pericles, como Platón, Tucídides, ¿ya? Y, ojo, también hace algo, ¿no? Y también votan por él. Él propone que los cargos públicos sean pagados.
haya un salario para los cargos públicos elegidos por las asambleas. Y eso, por ejemplo, Mm, autores como Platón o Aristóteles ven como algo negativo, ¿no? La gente no debe ganar salarios por servir a su patria. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Las posturas diferentes. Pero bueno, pero tienes razón, ¿no? La cosa es que si van a cumplir, si van a prometer, tienen que cumplir. No pueden solo prometer y luego asumir el gobierno y no hacer nada, que es lo que ahora vivimos, ¿no? bueno, al menos sí se ha cumplido, sí se cumplió. Sí, claro. Lo más Ahora, importante. la cuestión es que el crecimiento de Atenas es tan fuerte, pero, ¿no? Atenas crece ¿no? como capital, pero también crece en infraestructura, crece en comercio, y el resultado es que varias polis, de la Liga del Peloponeso, que se quieren se quieren aliar con Atenas, ¿ya? Y los espartanos no se van a dejar. Entonces, las guerras del Peloponeso son estos conflictos, ¿no? La pugna por el poder político en Grecia entre Atenas y Esparta. Y la primera guerra del Peloponeso es cuando la polis de Platea se quiere aliar con Atenas. Los espartanos no se dejan y los espartanos le pegan a los dos ejércitos. Incluso esta guerra termina con el, el asedio de Atenas. Atenas es asediada por las tropas espartanas y se produce una epidemia. Y en esa epidemia muere Pericles, ¿ya? Y eso puso fin a la guerra. Se da el Tratado de Nicias, pero otra vez, meses después, Argos hace lo mismo y se alía con Atenas. Esparta no se deja y le pega a los dos, ¿ya? Ya. Meses después, la tercera guerra del Peloponeso. Los atenienses forman una enorme flota y atacan a Esparta y están a punto de derrotar a los espartanos, pero los espartanos se van a aliar con los persas, ¿ya? Y van a derrotar a la flota ateniense. ¿Qué ganan los persas? Los persas recuperan Jonia y muchas islas, y los espartanos van a tener cierta hegemonía, cierto poder en Grecia, pero muchas polis no van a aceptar ese poder y se van a enfrentar, van a rebelarse contra los espartanos, manteniendo un clima de guerra civil, un clima de inestabilidad política que va a permitir que un país no griego, Macedonia, intervenga en Grecia para poner orden. Y el rey Filipo II, rey de Macedonia, ya va a proponer algo, va a intervenir, les va a cobrar un cupo a las polis para mantener la paz. Y muchas polis van a aceptarlo, ¿ya? Algunas no van a aceptar y va a haber guerra, pero la mayoría de polis va a aceptar este acuerdo que propone el rey de Macedonia. Cuando Filipo II llega a Atenas, ¿ya? Atenas es famosa porque en esa ciudad están las grandes escuelas, los grandes centros de investigación, las grandes bibliotecas. Y Filipo pregunta quién es el mejor profesor. Y todos le dicen que el mejor profesor es Aristóteles. Y Filipo contrata a Aristóteles para educar a la élite macedonia, ya con los saberes, ciencia y tecnología griega. Y Aristóteles termina siendo el profesor ¿de quién? De Alejandro. Alejandro es el hijo de Filipo.
Años después, Filipo muere, es traicionado por sus generales y por varias polis griegas, y asume el gobierno Alejandro, a eso de más o menos 19 años, ¿ya? Y Alejandro tiene un proyecto. ¿Cuál es su proyecto? Conquistar el mundo, gobernar el mundo, unificar el mundo bajo un solo gobierno, ¿ya? Y como te dije al inicio, la época helenística es la expansión de la cultura griega fuera de Grecia. Y eso se hace a través de las conquistas de Alejandro, ¿ya? Entonces Alejandro, ¿qué es lo primero que hace? Formar un gran ejército, ¿ya? De tropas de Macedonia. Luego convocar a los aliados griegos y hacer un solo ejército de griegos y macedonios. Después, vengarse. Todas las polis que traicionaron a su padre son destruidas. Y después de eso, su campaña militar que dura 8 años. En 8 años, Alejandro conquista Asia Menor, que es esto de acá, luego Medio Oriente, Tierra Santa se le dice ahora, luego Egipto, luego Mesopotamia, después Persia, después esta zona en esa época se le llamaba Bactria y Sogdiana, que ahora es Afganistán, y luego la zona del Valle del Indo, que ahora es Pakistán. En 8 años, nunca perdió una batalla, ¿ya? Es el máximo guerrero de la antigüedad, ¿ya? La historia es interesante porque eh, esta campaña militar victoriosa se hace caminando, ¿ya? Esto se hace caminando, no, no, no se hace a través de expediciones marítimas ni fuerzas de caballería, ¿ya? A lo mucho los caballos se usan para los carros de combate o para llevar la carga, ¿está claro? Alejandro termina, su última gran batalla es la batalla de Hidaspes contra las tropas de los príncipes hindúes del Valle del Indo. Y Alejandro gana, a pesar de que las tropas hindúes son superiores 10-1, pero igual Alejandro gana. Y si te acuerdas, en la semana 3, la India eran reinos independientes y se unifican eligiendo al príncipe más rico, que era Chandragupta, como emperador. ¿Y por qué lo eligen? ¿Por qué se unen? Porque tienen miedo que Alejandro y sus tropas crucen el Valle del Indo e ingresen al resto de la India, ¿ya? Eso felizmente no les pasó. No pasó porque los generales de Alejandro lo convencen de ya no seguir conquistando, ¿ya? Porque si no, imagínate, la India caía. Pero no pasó, felizmente. Felizmente para los hindúes, ¿no? Ahora, Alejandro no tiene descendencia porque, según todas las fuentes, Alejandro era gay. No sé si sabías eso. Y, No, y Alejandro no tiene descendiente directo. Por eso que a su muerte el imperio se divide en 3 territorios, ¿no? Toda la parte de Grecia, Macedonia, esta parte de acá se va a convertir en rey el general Antígono. Toda esta parte de acá, Egipto, parte de Tierra Santa, va a ser el general Ptolomeo, y toda esta parte de Siria, Mesopotamia, el general Seleuco, ¿ya? Y a estos reinos se les dice los reinos helenísticos, o sea, con influencia griega, incluso hablaban griego, ¿no? O sea, el- y por ejemplo en Egipto, ¿no? Si te acuerdas de la semana 3, la última dinastía es la dinastía ptolomeica. ¿Y viene de quién? Del general Ptolomeo, que es un general macedonio que asumió el reino de Egipto, y sus descendientes gobernarán Egipto, y la última de esa dinastía es Cleopatra. Y hablan griego.
¿Tienes alguna pregunta más? Mm, Revisa todo lo que tengas de Grecia para luego ya comenzar a hablar de Roma. Dime si tienes alguna pregunta. Pues, revisa el material y nos estoy vamos. revisándolo. Claro, claro, te espero. Gracias. Aún me siento confundida sobre la parte de las etapas de las guerras, de la guerra Américas, que son tres. Ya, mira, ahorita voy a poner, fíjate el esquema, guerras médicas. La primera es los persas contra los atenienses. Ya, La segunda es los persas contra todos los griegos, atenienses y espartanos unidos. La tercera es los griegos, todos los griegos, unidos en la Liga de Delos contra los persas. Este es un esquema así recontra básico para las guerras médicas. ¿Ya? Fíjate ahí en la pantalla.
¿A qué se refiere de la pugna por la hegemonía política y económica El de control, la guerra de la guerra del Peloponeso? hegemonía es el control, ¿ya? El control, el poder sobre, en este caso, eh, acá está, guerra del Peloponeso, pugna por la hegemonía de los Balcanes, o sea, por los territorios de los Balcanes, o sea, toda esta zona de Grecia. ¿Quién, no? Los persas y los atenienses están peleando por controlar ese territorio. Al final ganan, ¿no? Los espartanos, más que, ¿no? Son los primeros en ganar esa gran, obtener esa gran victoria, pero muchas polis no van a aceptar ese dominio y más bien se van a enfrentar a los espartanos. No tengo preguntas. ¿Ya? Ujú. ¿Seguro? Guerras del Peloponeso, ya está. Ahora vamos a, fíjate en este resumen, a ver qué te falta.
A ver, ¿alguna pregunta? Mm, no, no, gracias. No, qué ocurrencia. Más bien, aquí están las últimas, en la última parte están las batallas, las principales batallas de la campaña militar de Alejandro, ¿ya? Que lo convierten pues en el más grande guerrero, el más exitoso de la edad antigua, ¿no? En el modelo del guerrero. Eh, las batallas van a preguntar por el examen. Mira, lo que pueden preguntar es el orden cronológico. ¿Qué fue primero? ¿Ya? ¿Te has fijado que en esta separata hay una pregunta de orden cronológico? Sí, Ya, pues. no tengo pregunta, profesor. Ya, muy bien. A ver. Entonces, a ver, de Roma, revisa la separata para que podamos trabajar así y entender mejor lo que nos plantea el material.
Entonces, si no tienes preguntas, nos vamos para Roma, ¿ya? Ya. Espero Ay, que la información que te sirva para empezar. mm, sí, Ahora, gracias. en la separata, antes de Roma, me había olvidado, en la separata hay una cuestión que habla de los estilos escultóricos. No sé si te has fijado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En la época arcaica, las estatuas son rígidas, estáticas, ¿ya? En la época clásica, las estatuas son totalmente naturalistas, ¿ya? Mientras que en la época helenística, además de ser naturalistas, las estatuas de la época helenística nos presentan emociones, movimiento, una escena. Las estatuas helenísticas son una composición, una escena completa. ¿Está claro? Sí, Esa es la diferencia. Si ves, tienes la separata a la mano, sí, sí lo tengo. ya, te das cuenta de las diferencias, ¿no? En la época arcaica son estáticas, muy elementales, ¿no? Son buenas, son bonitas, pero son estáticas. En la época clásica son muy realistas, muy naturalistas. Y en la helenística son una especie de composición, un conjunto, una imagen, una escena, pero también naturalistas, perfectas, con proporción completa. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Ya, listo. Ya. Cuando hablamos de Roma, hablamos también de una de las grandes civilizaciones, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de Roma? Para empezar, el idioma escrito y hablado que tenemos viene del latín, que es el idioma romano, ¿sí? Sí. La forma del cálculo y el tiempo que tenemos, o sea, el calendario, 365 días, ¿no? Calendario solar, dividido en 12 meses, la semana 7 días. Los días de la semana tienen el nombre, bueno, de los dioses romanos. Cuando Julio César fue cónsul de Roma, ya se encargó de reorganizar el calendario. Y él es el que establece el calendario solar, 365 días, 12 meses del año, y cada semana 7 días. Y cada día de la semana se le pone el nombre de un dios principal de Roma, ¿ya? La luna, ¿no? Luego viene Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol, ¿ya? Si has llevado cursos de inglés, es más fácil ubicar los nombres de los dioses en inglés que en castellano, que se han transformado mucho, ¿no? De eso hemos heredado de los romanos. ¿Qué más hemos heredado de los romanos? El derecho, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema de gobierno, la división de poderes, la idea de la representación jurídica, la forma del derecho, la ley, todo eso lo hemos heredado de los romanos, ¿ya? Entonces los romanos aportan mucho a nuestra historia. Eh, ¿Cuál es el origen de Roma? Cuando hablamos del origen de Roma, nos remontamos a una serie de mitos y leyendas que nos hablan de un proceso de invasión, ¿ya? ¿De invasión de quién? De distintos pueblos. Ahora, cuando hablamos de Roma, sus leyendas y sus mitos van a ser recopilados por un poeta llamado Virgilio, ¿ya? En un libro que se llamó La Eneida. Y la Eneida nos habla de la vida de Eneas y sus descendientes. ¿Quién es Eneas? Eneas es un héroe, un capitán troyano que huye con muchos refugiados de esas guerras y conquistan una parte del centro de Italia y fundan un reino llamado Alba Longa,
¿ya? Este reino duró más o menos 400 años y este reino termina con una larga guerra civil y esta guerra civil, según los mitos y leyendas, generan algo alucinante, ¿no? Ahí se mezcla pues lo mágico, lo religioso. Eh, una descendiente de estos reyes de Alba Longa es recluida en un monasterio en honor al dios Marte, un santuario para el dios Marte. Y esta chica, el dios Marte la embaraza, pero sin sexo, ¿no? Y de ese embarazo nacen estos niños, Rómulo y Remo. La ciudad de Alba Longa sigue en guerra civil y es destruida, y estos niños son salvados, son cuidados y amamantados por una loba, ¿ya? La loba Luperca, como está ahí en la imagen, ¿ya? Eh, Obviamente todo esto es parte, pues, ¿no? De lo mágico, religioso, de lo mítico. La loba cuida a estos niños por orden del dios Marte. Estos niños crecen y conjuntamente con muchos niños que han sobrevivido a estas guerras, viven en esta zona de la ciudad. Bueno, todavía no había ciudad. Roma es una zona de varias colinas, ¿ya? Una colina es la Capitolina, ahí viven, ¿no? Rómulo y Remo al cuidado de esta loba. Muchos niños que sobreviven a estas guerras crecen y son dirigidos por Rómulo y Remo. Cuando crecen estos niños y son adolescentes, atacan un pueblo cercano, ¿ya? Y aquí podemos ver en la siguiente diapositiva un cuadro que representa este acto histórico. El primer hecho histórico de los romanos es atacar a un pueblo cercano, destruirlo, saquearlo y robarse las chicas, el rapto de las Sabinas, ¿ya? Este es el primer hecho histórico comprobable de los relatos romanos. Con eso los romanos nos están diciendo de que son un pueblo de conquistadores y de saqueadores, y todo lo que quieren lo van a conseguir por la violencia, ¿no? Y esos son los romanos, son conquistadores, son saqueadores, eh, ejecutan y asesinan, destruyen, masacran pueblos enteros en su expansión territorial y cultural. Esos son los romanos. ¿Está claro? Los romanos también son pueblos de origen indoeuropeo, ¿ya? Y terminan conquistando estas zonas. Ahora, en la primera etapa de la monarquía, eh, se forman esta organización social. Los patricios viene de pater patriae, o padre de la patria, que ha sido traducido como patricio, pero también se puede usar el término noble. Y estos nobles son un grupo privilegiado y que cada familia fundadora de Roma o padre de la patria tiene representación en el Senado. ¿Y quiénes son los plebeyos? Los plebeyos son los que van a refugiarse, van a migrar dentro de Roma y porque Roma crece y se hace famosa la ciudad porque protege a los que llegan, ¿no? Y estos plebeyos llegan a Roma y van a pagar impuestos, van a trabajar. Ahora habrá plebeyos pobres que terminan trabajando como empleados domésticos de los patricios. Y aparte están los esclavos, ¿no? Que son mercancías, son propiedad privada, ¿no? Y son los que trabajan, hacen los trabajos duros, los trabajos pesados en Roma. Ahora, los reyes romanos son 7. El primero es Rómulo, que funda la ciudad de Roma, y el último es Tarquinio, y que le pusieron un apodo, Tarquinio el Soberbio, porque no quiso hacerle caso al Senado, quiso gobernar por sí solo, y el Senado lo destituye. Y al destituirlo, se forma una nueva forma de gobierno que será la República.
La república es un sistema de gobierno con un equilibrio entre los tres poderes. El Senado, que propone leyes, pero que controla y fiscaliza a los magistrados. ¿Ya? Estas leyes son evaluadas y aprobadas por las asambleas o comicios. Comicios significa elecciones. Y estas asambleas proponen quiénes van a ser los magistrados o funcionarios públicos que ejecutan las leyes que han sido propuestas por el Senado, aprobadas por las asambleas. Y el Senado, por si acaso, fiscaliza y controla a los magistrados. De esta manera, el poder no se concentra en una sola mano y hay lo que le llaman ¿no? Pesos y contrapesos. En inglés hay un término, check and balance, ¿no? O sea, que se vigilan entre ellos y hay balance, equilibrio entre estos poderes. Ahora, en la separata aparecen las características de todos estos cargos públicos, ¿no? Están todas estas magistraturas, y si hay alguna duda me dices. Ahora, a lo largo de esta etapa, de la etapa de la República, va a haber una serie de protestas sociales. Los plebeyos que se refugian en Roma van a protestar, pero al mismo tiempo se van a aprovechar de la situación. En la época republicana, Roma crece, conquista territorios y necesita tener un ejército cada vez más grande. ¿Y cómo se va a formar el ejército romano? A través del servicio militar, ¿ya? Los legisladores romanos van a permitir que los plebeyos accedan al servicio militar para obtener la ciudadanía, ¿ya? Y obviamente participar de estos sistemas de asambleas o poder ser elegidos como magistrados o tener cargos públicos y tener un salario. Esto es muy importante, ¿no? Y esto permite que más gente participe, el ejército sea más grande, pero también a lo largo de la República hay muchas conquistas y esas conquistas benefician mucho ¿a quién? A los nobles, cuyas riquezas van a crecer más. Y ojo, muchas de estas guerras van a generar incremento de los precios, perjudicando a los sectores populares que solo viven del salario y no tienen pues propiedades, latifundios, empresas, ¿ya? Entonces, para evitar que haya muchos conflictos, porque los hay manifestaciones, se forman partidos políticos incluso, van a haber leyes para evitar que los conflictos terminen en actos de violencia. La ley de las 12 tablas, que plantea la igualdad jurídica de patricios y plebeyos. La ley licinia, que permite que los plebeyos puedan acceder a cualquier cargo público, incluido el cónsul, que es el máximo cargo político, militar. La ley canuleia, que legaliza los matrimonios entre nobles y plebeyos. O la ley Uljunia, que permite que los plebeyos accedan a cualquier cargo religioso. Y hay más, ahí en la separata también se menciona la ley Hortensia, que permite que los plebiscitos que proponen las asambleas sean leyes, puedan convertirse en leyes, ¿ya? Entonces, hay todo esto, ¿no? Hay, por ejemplo, una protesta fuerte fue que los plebeyos tomaron el monte Aventino, la colina aventina de Roma, para protestar, ¿ya? Era más o menos una señal de protesta, como una marcha. Ahora, la República es la época de la expansión de Roma, ¿no? Primero Roma conquista toda la península y luego Roma se lanza a la guerra contra los cartagineses. Se le llaman guerras púnicas, ¿no? Los romanos a los cartagineses les llaman púnicos.
la Primera Guerra Púnica, Roma le quita a los cartagineses estas islas, Córcega, Cerdeña, Sicilia. La Segunda Guerra Púnica, el general cartaginés Aníbal Barca forma un ejército enorme y, ¿no?, sigue por el norte de África, entra a España, derrota a las guarniciones romanas en España, en Francia, entra a Italia, derrota al ejército italiano al ejército romano en la batalla de Canas, pero no puede tomar Roma porque Roma está, ¿no?, rodeada por una enorme fortificación, por enormes murallas. Así que Aníbal regresa a Cartago. Los romanos se reorganizan, forman un enorme ejército y una enorme flota y atacan Cartago. Y se produjo la batalla de Zama. Zama es la llanura a la entrada de la ciudad de Cartago. Los romanos ganan en Zama y termina la Segunda Guerra Púnica. ¿Ya? ¿Por qué se da la Tercera Guerra Púnica? Los romanos están tratando de conquistar Grecia y las polis griegas soportan a los romanos porque tienen acceso a las redes comerciales y de ahí se abastecen de armas y alimentos. Pero estas redes comerciales, ¿quién las mantiene? Cartago. Así que los romanos, ¿no?, toman la decisión de destruir Cartago. Cartago era la ciudad más grande y más bonita del Mediterráneo en esa época. Profesor, Más grande y más bonita que Roma. Y los romanos la destruyen por completo y matan a su población. Y después de eso, muchos pueblos del Mediterráneo se rinden ante los romanos. Varias polis griegas, los galos de Francia, los hebreos, los egipcios, hacen acuerdos y tratados con los romanos. ¿Ya? Roma se convierte en la superpotencia del Mediterráneo. Bien, ¿qué profesor, pregunta tienes? Dime, dime. buenas tardes. Le mandé Bien. una pregunta por el chat, si lo podría ver, por favor. A ver, vamos a ver. Fue un sistema de captación de aguas subterráneas dividido en tres tramos: canales subterráneos, canal de tajo abierto y reservorios o cochas. Además, contaban con accesos u ojos de agua que permitían el descenso de los ingenieros a los acuíferos para el mantenimiento de la obra. La descripción anterior hace referencia a las galerías filtrantes de Nazca. A las galerías filtrantes de Nazca o puquios. Puquio significa manantial o ojo de agua. ¿Ya? Esto es Nazca. ¿Ya? Andenería Guari ni hablar, los camellones Tiahuanaco ni hablar, porque son otro tipo de estructura hidráulica. Los huachaques son los reservorios de los palacios Chimú y los canales Mochica son las grandes acequias, los grandes canales principales que derivan agua de la sierra a la costa. Pero toda esta descripción es la descripción de los puquios o galerías filtrantes de los Nazca. ¿Está claro? En la separata de la semana 4 está eso, ¿ah? Profesor, ¿y por qué no podrían ser los camellones de Tiahuanaco? No, porque los camellones no son subterráneos. Ah, ya. Y también está descrito en la separata de la semana 4. Y los camellones son en el altiplano. Y los camellones no tienen canal subterráneo. Son canales a tajo abierto. Tajo abierto, o sea, en la tierra, abierto. Y no hay nada subterráneo. ¿Ya? El único de subterráneo es el de Nazca, ¿no? Así es. A no ser que me digas de los canales subterráneos Chimú, que son canales subterráneos con tuberías de cerámica, que es otra cosa, otra tecnología. ¿Ya? Y acá la descripción es Nazca, Puquios o galerías filtrantes Nazca. ¿Ya? No hay duda, ahí no hay debate. ¿eh? Si confundes con otro ya es porque no has leído la separata.
Así de simple. Ok, profesor, gracias. No, gracias a ti. Bien, ¿alguna otra pregunta para los pocos que están conectados? Buenas tardes, profesor. Sí, te escucho. Dime, Ivo. Te escucho. Eh, los espóndilos que se encontraron en las galerías de Chavín se debieron fundamentalmente a razones ceremoniales Sí, nutricionales, ¿verdad? Ya que de era eso, difícil mantener las frescas de- en el viaje. a ver, mira, desde la época Caral hay una red comercial que articula intercambios de productos y servicios por un montón de lugares de los Andes. Y en Caral hay espóndilos, ¿ya? En- igual que en los templos de varios pueblos del arcaico superior y del formativo inicial, y obviamente de Chavín de Huántar, porque Chavín de Huántar es formativo medio. Y el espondilus tiene una función, ¿ya? Es la función que los arqueólogos se dieron cuenta. El espondilus es un marcador biológico, ¿ya? Si tú encuentras espondilus en la zona ecuatorial, entonces el año que viene es un año normal. Pero si encuentras espondilus más al sur, entonces el año que viene va a ser un año muy lluvioso, muy caliente, ¿ya? Y si encuentras poco espondilus, entonces el año que viene va a ser frío, pocas lluvias. ¿Está claro? Eso recién se dieron cuenta los arqueólogos cuando vieron los informes de los productos biológicos después de los meganiños del 83, 1983 y 1998. Viendo esos informes se dieron cuenta, ah, ya, entonces ahora ya tiene razón, porque en los templos prehispánicos del Perú hay espóndilos. Entonces el espóndilus era más o menos un animal, ¿no? Que permite entender estas dinámicas de la climatología. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. No, no, gracias a ti, porque eso me has hecho recordar esto esto lo propuso un arqueólogo y que es especialista en, en temas de alimentación y en temas de recursos, eh, Santiago Antunes de Mayolo, ¿ya? No hay que confundir porque el papá era el matemático, el que hizo las represas, ¿no? El hijo es un arqueólogo que fue también sanmarquino, pero que terminó siendo profesor en la agraria. Esa es la historia de estos espóndilos. Sirven como marcadores agroecológicos, así le puso, para la previsión agrometeorológica. O sea, previsión, o sea, para anteceder. Entonces, lo que hacían los sacerdotes es preguntarle a los peregrinos que llevaban el espóndilus de qué lugar lo sacaron. De esa manera los sacerdotes sabían que si era en la zona ecuatorial, bacán, año normal. Y si estaba más al sur, uy, el año que viene va a ser caliente, lluvioso. Y si hay poco espondilus, entonces el año que viene va a ser frío. Entonces los sacerdotes lo que hacían era dar esa información, pero ¿a quiénes? ¿No? A las élites gobernantes y a los que pagaban, ¿no? Sus tributos, sus ofrendas. Y metían miedo, ¿no? Esa es la interpretación que hacen los arqueólogos y antropólogos. Un profesor que enseñó en la católica, John Earls, explica eso, eh, que plantea esa idea, ¿no? De que y metían miedo, si no pagas tus ofrendas, tus servicios, tus tributos, entonces los dioses te van a castigar con
Si venía inundación, con lluvias e inundaciones. Si venía sequía, con sequías, ¿ya? Por eso se habla de esta idea de dioses terroríficos, de dioses para meter miedo. Y los pueblos que pagaban, pues normal, ¿no? Se arreglaban sus reservorios, sus canales de agua, reforzaban sus acequias, sus andenes, si es que venía inundación. Y si venía sequía, ¿qué hacían? Comenzaban a conservar más los alimentos. Por eso la tendencia de los alimentos de los Andes es secarlos, deshidratarlos, ¿no? La papa se convertirá en chuño, ¿sí? El maíz se convertirá en mote, en cancha, todo tipo de producto se convierte en harinas, la carne, obviamente ya el charqui era una experiencia, ¿no?, normal, el pescado se salará y eso se guardará en estos templos almacenes. Y el primer templo almacén es el de Chavín de Huántar, porque los otros templos no tienen esa característica, no se han encontrado estos sistemas de almacenaje sistemáticos en los templos del formativo inicial ni en los templos del arcaico superior. Pero sí en Chavín de Huántar. Chavín de Huántar tiene un montón de galerías donde los arqueólogos hasta ahora siguen encontrando una gran cantidad de cerámicos con ofrendas de alimentos y bebidas. ¿Y para qué hacen esas ofrendas? ¿Para qué guardan esos alimentos y bebidas? Para prever posibles desastres. Ya. Esa es la idea que ahora tenemos después de todos estos avances e investigaciones. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta más, Ivo? Luciana, a ver, revisen la separata o si hay preguntas de separatas anteriores, porque ya nos quedan 5 minutos más o menos de la consulta de este día. Bien, entonces sigo explicando lo de Roma, pues. Después de las guerras púnicas, Roma, la mayoría de pueblos del Mediterráneo buscan negociar alianzas, pactos con Roma. Roma se convierte en la máxima potencia del Mediterráneo, ¿ya? Ahora, el problema de estas guerras es que hay enriquecimiento de los sectores nobles y encima, aunque parezca mentira, las guerras generan costos y aumento de los impuestos y aumento de los productos, el precio de los productos. Por eso, los hermanos Graco, líderes del Partido Popular, habían partidos políticos en esa época, propusieron primero la ley agraria, para que todos tengan propiedades, repartir las tierras del ager público, que significa los bienes del Estado, los bienes del pueblo, los bienes del Estado. Esta ley no la va a aprobar el Senado. Las asambleas sí, pero el Senado no. El Senado tiene capacidad de vetar las leyes, ¿ya? Y eso generó conflictos, motines, marchas, cosas así. Ahora, años después, el otro hermano Graco, Cayo, también líder del Partido Popular, propone la ley frumentaria que plantea, ¿qué cosa? Reducir el precio del trigo. ¿Por qué ha subido tanto el trigo? Porque por las guerras se dificulta el comercio y el trigo sube de precio. Entonces, proponen esa ley, las asambleas lo aprueban, pero el Senado lo rechaza. ¿Y qué va a pasar? Igual, conflictos, levantamientos, marchas, motines, huelgas. Sí, hay huelgas en esa época, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Roma sigue en guerra. Por eso mucha gente, como le mencioné antes, como meterse al ejército te permite luego convertirte en ciudadano y poder ser elegido para cargos públicos y tener un salario, mucha gente se mete al ejército y el ejército crece, crece. Roma llegó a tener en su máxima etapa,
entre fines de la República y la primera etapa imperial, Roma llegó a tener 50 legiones, y cada legión más o menos 5.000 soldados. ¿Ya? Si multiplicas, es enorme la cantidad de soldados que tuvo Roma. ¿Ya? Entonces, y gracias a eso, el ejército romano creció y pudo conquistar muchos territorios. Pero también los líderes militares quieren imponerse sobre el Senado y las asambleas. Por eso empiezan las guerras civiles. La primera guerra civil es entre los caudillos Mario y Sila. El Senado, para romper eso, plantea que ya no sean 2 cónsules, sino 3. Igual, en la Segunda Guerra Civil se enfrentan los caudillos Julio César contra Pompeyo. ¿Quién gana? Julio César. Y Julio César regresa a Roma tratando de hacer reformas legales. Y Julio César es asesinado a la entrada del Senado por los senadores, e inclusive sus amigos. El asesinato de Julio César es un intento de defender la democracia contra el autoritarismo, el caudillismo de los militares. ¿Ya? Ahora, muerto Julio César, la democracia no se salvó, porque muchos militares creen en eso, ¿no? En que deben gobernar ellos y no el Senado y las asambleas. Ojo, el apellido es César, el nombre es Julio César. Un sobrino de César, Octavio César, se convierte en cónsul de Roma y termina peleándose con Marco Antonio. Marco Antonio se rebela con el apoyo de la reina de Egipto, Cleopatra, y Octavio tiene el apoyo del Senado para derrotar a esos rebeldes. Y para eso Octavio recibe poderes imperiales. ¿Qué significa eso? Que puede imponer la ley sin asambleas, sin tribunales. ¿Ya? Y lo logra derrotar a Marco Antonio y a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla naval de Accio, y luego conquista Egipto. Y el triunfo de Octavio lo va a convertir en el primer emperador, con el nombre de César Augusto. César es su apellido, Augusto significa grande en latín. ¿Ya? Y es el primer emperador. Y la etapa imperial se divide en 2. El Alto Imperio, donde Roma le pega a todos, y el Bajo Imperio, donde Roma es invadida por los bárbaros. ¿Ya? ¿Está claro? Aquí tengo una línea de tiempo para que más o menos vean cómo fue el proceso y puedas identificar, porque a veces hay preguntas de orden cronológico, ¿sí? Y en esta semana ha habido una pregunta de orden cronológico. A ver, capturen, ya se desplegó por completo la línea de tiempo, pueden capturarla y ahí están las claves. Y si no hay preguntas, entonces me despido, señores, señoras. Y gracias, Ivo, gracias, Luciana, por conectarse. Gracias, Luego, Gracias. Miguel. profesor. Que les vaya Muchas bien, gracias. cuídense mucho, estudien, buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.